Bienvenidos a la sección número 22 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Todavía en el marco del segundo aspecto, la enemistad prometida por Dios entre las dos simientes es contra Satanás y sus aliados o su simiente. Es importante en ese caso entonces también identificar con claridad a estos aliados de Satanás y no solo a él, a fin de no ser desviados o engañados por ellos. A ver si transmití bien este punto. La enemistad que Dios pone en la persona que está enemistada con él, todavía, la enemistad que Dios pone en los que todavía están siendo guiados por Satanás, es una enemistad no solamente contra Satanás y sus conceptos, no solamente contra la voluntad de Satanás, sino que es una enemistad también contra los seguidores de Satanás en cuanto a sus conceptos se refiere, porque son transmisores de los mismos conceptos errados de su amo, que es Satanás. Es decir, esa enemistad alcanza no solo contra Satanás, sino contra sus seguidores. Y esto nos lleva al tercer aspecto de los 5 a analizar en Génesis 3:15. Y es el siguiente. La enemistad ofrecida por Dios entre las dos simientes es evidenciada en la obediencia por parte de una simiente y la desobediencia por parte de la otra simiente a la ley de Dios. ¿Comuniqué ese punto? En otras palabras, la forma de identificar qué simiente es esta, si es simiente de Satanás o es simiente del Señor, es en cuanto a la actitud de esa simiente hacia la ley de Dios. Eso es lo que identifica a la simiente. Si es obediencia a la ley de Dios o si viven y caminan en desobediencia a la ley de Dios. Si enseñan, no solo viven, enseñan la obediencia a la ley de Dios o enseñan la desobediencia a la ley de Dios. Eso identifica las dos simientes. Y esto es delicado. En Romanos 8:7 leemos: por cuanto los designios de la carne, haciendo alusión a la mente deteriorada por el pecado, la mente que guía a los que son descendencia de Satanás, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Noten algo interesante aquí. La mente deteriorada por el pecado, en amistad con Satanás, no se trata de que no quiera obedecer la ley de Dios, es que no puede. Es mucho más que no querer, es no poder. ¿Notan? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está diciendo el apóstol, la mente deteriorada, dirigida por Satanás en enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Esa es la forma de identificarla. Y la razón por la que no se sujeta es porque no puede. ¿Claros? No es solo no querer, es que no puede. Conversaba una vez con un amigo, era pastor evangélico, y él me decía, porque estábamos estudiando el tema de la ley de Dios,
Y él me decía, pero yo no puedo obedecer la ley, toda la ley, yo no puedo. ¿Cómo vas a decirme que Dios me pide a mí, espera de mí que obedezca toda su ley si yo no puedo? A ese momento yo pensé, vaya, vinieron a mi mente varios textos para contradecir lo que él me estaba diciendo, de que la ley de Dios no se puede cumplir. Pero llegó a mi pensamiento, a mi mente más bien un pensamiento, a la vez de que él tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo si él me está diciendo, no puedo, yo le voy a decir si puede? Él es el que sabe lo que puede o no puede. Pero eso me llevó a tener que expresarle algo más difícil. Y es decirle, te entiendo. Porque la Biblia dice eso mismo. Hay personas que no pueden obedecer su ley. Dice que son los que son guiados por los designios de la carne y están en enemistad contra Dios. No puedo discutirte tu argumento. El problema es que te ubica en una condición terrible. Si no puedes obedecer la ley de Dios, según este texto, es porque tu mente es carnal. Y tienes razón, no puedes. No se puede obedecer al Señor si no se ha nacido de nuevo. Toda la razón. Solo los que son guiados por el Espíritu pueden guardar la ley de Dios. Los que no, no pueden. Es una realidad. Para un mejor entendimiento de esta declaración del apóstol Pablo aquí y su relación con nuestro punto de identificación de las dos simientes, se requiere que sepamos a qué se refiere él aquí con los designios de la carne. Los designios de la carne, porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué significa? Designios. El término viene del griego ofónema, o más bien frónema. ¿A qué se refiere? Es alusión a la inclinación mental o propósito, intención mental. Esto de designios. Es eso lo que está detrás. El concepto que está detrás es inclinación mental, propósito, intención. Se utiliza 4 veces en el texto griego y las 4 en Romanos 8. 2 veces en el verso 6, una en el verso 7, una en el 27. Siempre con el sentido de designios, pensamientos, propósitos, intención. En el verso 6, no lo anoté acá, déjenme asegurarme si es el 6. Dice, porque el pensamiento de la carne la palabra es frónema. Sí. El 6, ¿verdad? Pero el ocuparse, ahí está. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, ahí está otra vez, del espíritu es vida y paz. ¿Ok?
En verdad lo que dice ahí es porque el pensamiento de la carne es muerte, porque el pensamiento del espíritu es vida y paz. Es propósito, intención, pensamiento, designio. En el 7, en el verso 7, como leemos, por cuanto ahí está como designios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, fue el que leímos primeramente. Y en el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es, ¿qué? ¿Lo tienen ahí? La intención del Espíritu. ¿Ven? Ajá. La Biblia de las Américas, en el 6, dice, porque la mente puesta en la carne. Imagino que es mente, Sí. pero la mente puesta en el espíritu. Ajá. La mente, el pensamiento. En el verso, ¿cuál? 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el pensamiento del Espíritu. Ahí está el término, el pensamiento. Que según Dios intercede por los santos. ¿Qué hacer entonces con esto? Sustituyamos designios, que es el término menos conocido en nuestro entorno, por pensamientos. Y lo vamos a entender mejor. Romanos 8:7. Porque los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Tiene pensamiento la carne. Es que no está haciendo alusión a la parte física. Lo que está diciendo es los pensamientos deteriorados que se representan en la Biblia por el cuerpo deteriorado, porque nosotros solo conocemos cuerpos deteriorados por el pecado, no conocemos un cuerpo no deteriorado por el pecado. Entonces el cuerpo, este cuerpo con naturaleza caída, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que muere, se hace tierra, es un elemento ideal para representar una mente deteriorada. ¿Ok? La nueva versión internacional dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, Okay. mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Muy interesante. 7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa, ¿ven? Cuando dice los designios de la carne. Entonces, ¿por qué está siendo sustituida aquí la carne? Por pecaminosidad. Entonces, cuando leemos en Pablo, mente carnal es mente pecaminosa. ¿Ya? Nada tiene que ver con lo físico en la realidad, es solo la forma de ilustrarlo. Porque el cuerpo humano está deteriorado por el pecado. Entonces, repito, llegó a ser un elemento clave para representar el deterioro de la mente caída. Bueno, las personas cuyos designios o pensamientos son guiados por la naturaleza caída del hombre, la naturaleza enemistada contra Dios por causa del pecado, se describen ya desde Génesis 6:5, donde leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, ¿lo ven? Todo designio de los pensamientos, o sea, todo propósito, toda intención de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Pero dónde es que nace eso? No es en el cuerpo físico, es en la mente. Las intenciones de la mente. Habla también la Biblia en este sentido de las intenciones del corazón. El corazón es algo físico, pero es por eso, usando partes físicas como
representativas de algo deteriorado, en este caso la mente caída. Aquí se está describiendo a la simiente de Satanás, la simiente enemistada con Dios por estar amistada con el diablo. A estas personas que viven en amistad con Satanás, al ser enemigos de Dios, se les denomina en la Biblia hijos del diablo. Esto es un poco duro y no muy fácil de asimilar. Hechos 13:10. Hechos 13:10. Dijo, en este caso Pablo a Elimas el mago: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Notan entonces? Enemigo de toda justicia, o sea, está enemistado. ¿De quién es toda justicia? De Dios. Entonces está hablando del que está enemistado con Dios. ¿De quién es hijo? Por duro que nos sea y difícil de asimilar, el que está enemistado con Dios se constituye en hijo del diablo. Tres características se dan aquí de aquellos a quienes se designa como enemigos de Dios en este último texto. Son hijos del diablo, son enemigos de toda justicia y trastornan o tuercen lo recto o la verdad. Ahora bien, a estas mismas personas que según Romanos 8:7 están en enemistad contra Dios, de ellos se dice que los guían los designios, los pensamientos de la carne. Ya captamos lo que es la carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que son la simiente mala, que son los que se guían por la naturaleza caída del hombre, los que no han nacido del Espíritu. El apóstol Juan nos explica esto muy claro, en este caso por contraste, al describir a la simiente amistada con Dios. En Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces no lo eran automáticamente por ser creados por Dios. Por ser descendencia de alguien que fue creado por Dios, no se es automáticamente hijo de Dios. Según esto, dice que se pasa a ser hijo de Dios. Entonces hubo un tiempo en que no se era. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es poder, autoridad, derecho a. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O lo que es lo mismo, las dos simientes, tanto la que está en amistad con Dios como la que está en enemistad con Dios, se distinguen porque una es engendrada por el Espíritu, mientras que la otra es engendrada por la carne, entendiendo lo que significa carne en los términos bíblicos, que no tiene nada que ver con lo físico, ¿ok? A su momento dedicaremos un poco más de tiempo a ese tema. Dicho de otra forma, los pensamientos de la simiente en amistad con Dios los guía, los dirige, los pone el Espíritu Santo. Mientras que los pensamientos de la simiente enemiga de Dios los guía, los dirige, los pone Satanás. Y en la vida práctica,
Dios ha dejado una guía para identificar ambas simientes, a fin de que la simiente de Dios no sea engañada otra vez por el enemigo, como lo fue en el caso de Adán y Eva. Y esa guía está, entre otros lugares, en el mismo Romanos 8:7, donde se lee de esa simiente enemiga de Dios que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta simiente que transgrede, y no solo transgrede, sino que promueve la transgresión de la ley de Dios. Y si lo duda, tome, tal vez no todos, hay excepciones, pero sí la mayoría de exposiciones de predicadores evangélicos o lo que gire dentro de ese círculo sobre la ley de Dios. Y escúchele para ver si presenta que la ley de Dios debe ser obedecida, que rige actualmente y que el cristiano debe, por tanto, ajustarse a los 10 mandamientos. Escuche esas exposiciones a ver si se promueve la violación de la ley de Dios o la obediencia. A ver si se promueve que como hijos de Dios debemos obedecer a Dios, o si lo que se promueve es que la gracia de Dios nos libera y ahora nos autoriza para violar la ley de Dios. Escuche esos videos a ver qué se promueven. Pero esta simiente que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, no solo transgrede, sino que promueve la transgresión de la ley de Dios. Y es el mismo grupo de personas al que se hace referencia con la misma característica de oposición a la ley de Dios en 2 textos claves del Nuevo Testamento. Mateo 7:23. Son los que escucharán de parte del Señor, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El texto griego dice textualmente: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. El vocablo griego aquí es anomian. Es el vocablo 458 de los números Strong, que viene de anomos, el 459, que significa impío, sin ley, no sujeto a la ley, transgresión de la ley, inicuo, etc. Anomía, entonces, es ilegalidad, violación de la ley, iniquidad, transgresión de la ley, maldad. De paso, de este texto es muy importante que tomemos en cuenta que en el diálogo con algunos estudiosos de la Biblia, que en algunos momentos hemos tenido, puede verse como algunos enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz, me refiero a los 10 mandamientos, y que a partir de allí en el Nuevo Testamento ya no se habla de vigencia de esa ley. Fue clavada en la cruz, por lo tanto de la cruz para acá ya no hay que guardar la ley de Dios. Lo curioso es que según este texto, cuando Jesús dirá apartaos de mí, transgresores de mi ley, es después del Calvario o antes. ¿En qué ocasión recibirán estas palabras de Jesús los que han transgredido su ley? En ocasión de la segunda venida de Cristo, que obviamente es después del Calvario. Pero ¿cómo es que la ley de Dios queda clavada en la cruz, pierde ya su vigencia de allí para acá, y ahora en el día de la segunda venida de Cristo, Él reclama a los transgresores de su ley ese acto? ¿Por qué les recrimina a Dios que hayan violado una ley que ya no había que guardar porque Él la clavó en la cruz? ¿No les parece algo muy extraño? Bueno,
Nuestro Señor se refiere a los transgresores de su ley como personas a las que Él no conoció. ¿Qué dice el texto? Nunca os conocí. En el sentido de que no serán salvas por no haber entrado en comunión con Él. No es porque no guardaban la ley, no. No, porque no nos salvamos por guardar la ley. Él les está diciendo, señalando su pecado, diciéndoles, ustedes son transgresores de mi ley, pero no es por eso que van a perderse. Es porque no le conocieron. Porque es por el hecho de no haberle conocido que violaban su ley. Por eso se pierden. Porque si no nos salvamos por guardar la ley. Y Cristo no necesitó morir por nosotros. Solo guardamos su ley y nos salvamos. No, nos salvamos por conocerle. Esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan. De paso, si quieren un estudio un poco más detallado sobre este texto, pueden ver la serie Nunca os conocí. Ahí está explicado este texto en varios videos. Pueden sacarle algún provecho a eso. Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí. Continuamos en la próxima.